Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Siempre que el Mesías está en una situación o en la vida de alguien, Él producirá un cambio que agrada al Señor. Y la profecía que estudiaremos en esta lección está totalmente centrada en el cambio, un cambio que se produce a través del Mesías. No hay duda alguna, ni desacuerdo alguno, en que esta profecía se trata del Mesías. La pregunta es, ¿cómo entenderla y para quién será este Mesías? Vamos a llegar a conclusiones muy interesantes que tienen gran importancia y que deberían cambiar la manera en la que muchas personas entienden la identidad del Mesías. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 9. Espero que recuerden algo. En el texto hebreo, el último verso del capítulo 8 es literalmente el primer verso del capítulo 9 en la Biblia en español y en otros idiomas. Si tienes una Biblia que sigue la tradición judía, vamos a repetir el último verso del capítulo 8. La mayoría, sin embargo, estará leyendo en una Biblia tradicional para creyentes. Por tanto, estaremos en el primer verso del capítulo 9. Pero quiero repetir este verso para establecer el contexto y mostrar cómo ciertamente se refiere a un cambio que viene para un lugar específico, que está relacionado de manera única con la obra del Mesías. Y me refiero a la obra que realizó hace 2000 años. Vayan conmigo a ese verso, primer verso del capítulo 9 o el último verso del capítulo 8 para algunos de ustedes. Leemos. Porque no oscuridad. Y la implicación es, no habrá más oscuridad. Este término habla de ausencia de luz. Podríamos decir que alguien es oscuro en cuanto a su personalidad o sentimientos, pero esto nos habla de oscuridad en el sentido de tinieblas, de ausencia de luz. Una vez más, leamos con cuidado. Porque no habrá más oscuridad para ella, la que estaba en angustia. Ahora vemos oscuridad y angustia, pero una vez más, hay una palabra clave, no. Esto implica que lo que había, y que permaneció por bastante tiempo, no seguirá siendo igual. ¿Por qué? Porque un cambio se avecina. Cuando dice ella, habla de Israel. Específicamente aquí se refiere al reino del norte, pero hay una implicación para todos los descendientes de Jacob, para todas las 12 tribus. Pero el énfasis está en la zona norte de Israel. Continúa diciendo, en tiempos pasados, y estos tiempos pasados son los períodos que precederían al Mesías, que ocurrirían antes de su obra, antes de su primera venida. Dice, a la hora de los tiempos pasados, cuando, ¿qué pasó? Heikao, Arza, Zebulón, Ve Arza, Naftali. Cuando, y la implicación es Él, y Él es Dios. Cuando Dios permita que estos dos lugares, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, ¿dónde queda eso? Bueno, podríamos decir, y lo veremos en un momento, que esto tiene que ver con el área de Galilea. Y Dios, la palabra aquí puede significar maldecir, como indica la mayoría de los comentaristas rabínicos.
Pero este término también tiene que ver simplemente con menospreciar o no darle preferencia a algo. Entonces, lo que esto indica es que Dios estará removiendo su protección, quitando su supervisión de este lugar. ¿Y qué pasa? Bueno, el contexto, y esto es ciertamente relevante para los días de Isaías, es que Asiria llegó y destruyó al reino del norte, conocido como Israel, esas 10 tribus, o en realidad 9 tribus y fracción. Y una vez más, me gustaría identificar para ustedes por qué les hablo de 9 tribus y fracción. Todo el mundo está de acuerdo en que el reino del sur se llama Judá, con Jerusalén como capital, y que consiste de 2 tribus, Judá y Benjamín. Pero debemos recordar algo. Muchos levitas también vivían allí. Leví es una tribu adicional, y luego también tenemos levitas esparcidos por el norte, entre esas otras 9 tribus. Cuando hablamos de 10 tribus del norte, eso no es técnicamente correcto. Había 9 más 2, y la tribu adicional para completar las 12 eran los levitas, que habitaban en ambos reinos para servir y ministrar en ambos lugares. Pero el énfasis de este verso está sobre el reino del norte, esas 9 tribus y fracción. Y Dios dice, en el pasado yo menosprecié, yo removí mi presencia, y el resultado, y esto es lo que enseñan los rabinos, fue que esta tierra fue maldita por Dios. ¿Qué tierra? Zabulón y Neftalí. Pero, sigue leyendo al final del verso, Veja Aharomb, pero, al final. Y esto habla de los tiempos postreros. No me refiero a esos últimos 7 años, sino al término Aharomb. Puede hablar de influencia mesiánica, del tiempo cuando el Mesías iniciará su obra, cuando se revelará a sí mismo y traerá un cambio. En estos tiempos postreros, no en los tiempos anteriores, que sería la época en la que vivió Isaías, o antes, sino que en los tiempos postreros, en referencia al Mesías, Dios hará algo. Él honrará el camino del mar, esta dirección hacia el mar de Galilea, por el lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Se menciona Galilea, y la razón por la que se llama Galil HaGoyim es porque esta tierra era deseada por las naciones. Algunos enseñan que el término Galil HaGoyim habla de que el resultado del Mesías, de lo que él producirá, es lo que todas las naciones desean. Pero quiero que vean que cuando leemos específicamente esta profecía, hablamos del camino al mar entre Zabulón y Neftalí. Y cuando hablamos de ese lugar, entre estos 2 territorios, en la costa de Galilea, estamos hablando exactamente del lugar llamado Capernaum. Esta profecía, al final del capítulo 8, o el primer verso del capítulo 9, es una profecía que nos dice que este lugar, a lo largo del mar de Galilea, entre esas 2 fronteras, tiene importancia mesiánica, y fue llamada por tal razón la aldea del consuelo, Cafarnahum, o como la mayoría lo conoce, Capernaum. Cuando llegó el tiempo del inicio de la obra de Yeshua, él dejó Nazaret y descendió a Capernaum. Esto habla sobre cómo este lugar será honrado por Dios, debido a que el Mesías lo convertirá en el cuartel general de su ministerio. Avancemos al siguiente verso, capítulo 9, verso 2, para la mayoría de ustedes. Para mí, verso 1. El pueblo que una vez caminaron en tinieblas. Lo interesante es que pueblo, en hebreo ha'am, es singular, pero tenemos el verbo en plural. Y la razón de eso es mostrar que el pueblo no caminaba en unidad. Ellos eran un pueblo, pero cada quien andaba por su propio camino. Así que mira de nuevo el texto. El pueblo que caminaban en tinieblas, privados de iluminación,
sin la verdad de Dios, confundidos, persiguiendo falsedades. ¿Y por qué pasaba esto? Si regresas al verso anterior, dice que vivían en tinieblas y que además vivían en angustia. Era porque no habían respondido y no conocían la verdad de Dios. Pero se acerca un cambio, porque el pueblo, que antes andaba en tinieblas, aquí hay un cambio. Han visto Or Gadol, una gran luz, una gran fuente de iluminación. Insisto, esta Or, esta luz, se refiere al Mesías. Debemos recordar que Él mismo dijo que Él es la luz del mundo. Él es la gran menora, por así decirlo, y uno de los propósitos de la menora era confirmarle al pueblo que Dios, que su presencia estaba con ellos. Aquí tenemos una profecía de que en este lugar, entre estos dos territorios, Zabulón y Neftalí, cerca del mar de Galilea, en Capernaum, aquí es donde la revelación del Mesías iniciará. Entonces el pueblo, que antes caminaba en tinieblas, ha visto gran luz. Los habitantes en la tierra de, fíjense, Sal-Mavet. Sal-Mavet son dos palabras que se unen aquí. Sal proviene, en este caso, del término sel, que es sombra. Mavet es muerte. Entonces este pueblo, por causa de la oscuridad, por falta de la luz, de la verdad de Dios, ellos estaban en tierra de sombra de muerte. Allí es donde vivían. Pero sin embargo dice, Or Nagá Aleichem, la luz, y el término que sigue, Nagá, habla de un gran resplandor. La palabra Noga habla de una luz que es muy, pero muy brillante. Entonces la luz brilla resplandeciente sobre ellos. Y esto se refiere a los numerosos milagros y la verdad, la sabiduría que el Mesías les compartió. ¿Dónde? Bueno, su énfasis estuvo en Galilea. Todo esto es muy importante, y esto es lo que les diré. Aquellos que dentro del judaísmo tradicional niegan a Yeshua, los que no creen que el Mesías ha venido, el problema es, ¿qué hacen con estos versículos? Y cuando te fijas en cómo los interpretan, descubres que ellos están totalmente errados en su perspectiva. Solamente cuando lo miras bajo la luz que nos brinda el nuevo pacto, podremos apreciar esta maravillosa profecía. Avancemos al siguiente verso. Verso 2 en hebreo, 3 en español. Leemos. Y tú, este tú es Dios o el Mesías, tú has multiplicado la nación. Esta nación es el término goy, pero en ocasiones el término goy, que la mayoría de la gente que no ha estudiado profundamente el idioma hebreo, dirá que significa gentil, pero no es así. Porque a veces proféticamente sucede, como vemos especialmente en la profecía de Jeremías, al igual que en Isaías, el término goy, cuando se habla proféticamente sobre los últimos días, se refiere a Israel y es un comentario sobre el pacto abrahámico, porque a Abraham se le anuncia que será un Goy Gadol, una gran nación. Y esto es lo que esta profecía está diciendo, que a través del Mesías, Israel sería multiplicado y sería hecho grande. Ahora, hay un problema, porque tenemos el término lo y no la palabra lo. ¿Oíste bien? Tenemos en hebreo el término lo y la mayoría de la gente cree que debería ser lo. Tú no puedes oír la diferencia porque se pronuncia de la misma forma, lo y lo, pero se escriben diferente. Una es Lamet Aleph, lo que significa no. La otra es Lamet Vav, y es un Holem. Así que se pronuncia lo también, aunque se escribe diferente, y en vez de no, lo que significa es para él. Lo que la Escritura está diciendo es esto, que esta nación será multiplicada para él o de él. La implicación es que es para él y por él. Él será quien lo hará.
Entonces el mensaje es que si Israel no se multiplica por el Mesías, Yeshua, no será multiplicada ni se hará grande. Porque tú has multiplicado para Él, y dice, y engrandeciste, tú lo has hecho grande. ¿Con qué? Simja, alegría. Entonces la consecuencia de que Israel sea engrandecida por Dios para el Mesías o por el Mesías o mediante el Mesías, para Dios, como sea que quieras entender el sujeto, realmente no importa porque es un solo Dios. Pero el punto es que esto producirá una gran felicidad. Cuando la nación de Israel es multiplicada, es engrandecida por el Mesías y es ofrecida o presentada a Dios, hay gran alegría. Este es un muy buen ejemplo de algo que los creyentes, todos los creyentes, deben entender. Hay demasiados que no tienen compromiso alguno, ni fe alguna, en lo que Dios hará en Israel en los últimos días. Ellos creen que Dios ya terminó con Israel y que los ha reemplazado. Pero cuando ves estas profecías mesiánicas, y verás que es mesiánica en un momento, no hay duda de que Israel es importante para Yeshua, por lo tanto debería ser importante para nosotros. Así que esta alegría será grande. Dice que se alegrarán delante de ti, delante de Dios, como la alegría del Katsir, la cosecha. Muchos señalan que este término cosecha puede tener dos implicaciones. Puede tener una implicación vinculada a la resurrección, es decir, a la resurrección del Mesías. Él fue referido como la cosecha, las primicias de la cosecha. Pero también podría estar conectado con los últimos días, donde en última instancia, esta gran alegría y esta nación que se convertirá en lo que Dios quiere que sea por medio del Mesías, es algo que ocurrirá al final de la era. Tal como, y noten la ilustración aquí, tal como se alegran cuando reparten el botín o los despojos de la victoria. Cuando alguien resulta vencedor sobre otra nación y dividen las riquezas de esa nación entre sí. Esto se relaciona con aquella frase que dice, los mansos heredarán la tierra. Nos habla de un cambio mediante el cual aquellos que se sometan a la iluminación de Dios, aquellos que son parte de Israel como el pueblo del pacto eterno de Dios, es decir, aquellos que creen en el Mesías, tanto judíos como gentiles, que sabemos que ellos tendrán una gran recompensa, pues recibirán las promesas de Dios por su victoria y la derrota del enemigo. Avancemos al siguiente verso. Porque el yugo de su sufrimiento, la vara de su hombro y la barra de aquel que lo oprime es quebrada. Lo que descubrimos es esto, 2 puntos. Descubrimos que el Mesías sufrirá, pero aquel que produce ese sufrimiento será derrotado. Y ese es el enemigo. Sabemos que fue Satanás quien entró en Judas. Debido a su amor al dinero, Judas fue tentado. Eso le abrió al enemigo una puerta a su vida cuando él rechazó la verdad de Dios y no se sometió a la voluntad de Dios. Eso lo hizo muy susceptible a la influencia del enemigo. Y ese es un principio que todos debemos aprender. Me refiero a que cuando le decimos que no a Dios, estamos invitando la influencia demoníaca, el poder satánico, a nuestra vida para oprimirnos y sacarnos de donde Dios quiere que estemos, para que nos hagamos partícipes de los planes del enemigo. Miren con cuidado. Leemos en este verso, porque el yugo de su sufrimiento, la vara de su hombro y la barra de aquel que lo oprime, ha sido rota. ¿Cómo? Keyom Midian. Y yo subrayaría esta frase que significa como el día de Madián. ¿De qué hablamos aquí? Bueno,
Esta es una referencia de las Escrituras que apunta al libro de Jueces, Sefer Shoftim, el libro de Jueces, y al pasaje que habla de Gedeón o Gidón. ¿Recuerdan esa maravillosa historia que está vinculada con la Pascua y con la fiesta de Rashid, en relación con la resurrección del Mesías y la victoria cuando Gedeón lideró a un pequeño número de soldados para derrotar a un numeroso ejército enemigo? La Escritura dice que el enemigo estaba desplegado sobre el campo, por los valles y por los montes, como langostas que no se podían contar, con innumerables camellos. Ellos eran una multitud, mientras que los hijos de Israel fueron a pelear con apenas 300, nada más 300 individuos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Por su fe. Lo que esta frase significa, como el día de Madián, es para recordarle al pueblo que ellos lograron la victoria por la fe. Sin fe, la obra del Mesías no tiene efecto alguno en tu vida. Este gozo, esta felicidad, esta victoria, la llegada del fin del sufrimiento, todo sucedió por medio de su fidelidad. Y debemos responder a su obra fiel, siendo fieles también, y recibiéndola en fe. Verso 5 en español, 4 en hebreo. Porque todo, y esto podría traducirse como bota o calzado, es un sustantivo que deriva de un término para caminar, andar o pisotear. Y esto habla de que, como lo entiende la mayoría, nos habla de un guerrero. Por cierto, la vasta mayoría de las traducciones incluyen la palabra guerrero, pero eso no está en el texto original. Es algo casi sobreentendido, pues habla de la bota o el calzado que un soldado utiliza en la batalla. Algunos dirán calzado de batalla o bota de batalla, pero simplemente dice, leamos con cuidado, porque toda bota que pisotea en el ruido, y esto implica el ruido de la batalla. Así que no estoy en contra de las implicaciones de este verso en referencia a un guerrero que marcha, que entra a la batalla, aunque no aparezca así. El énfasis está simplemente en ese tipo de calzado, en ese calzado que entra a la batalla, y en las ropas que se han enrollado en sangre. Así que estamos hablando de un vendaje, telas que se han enrollado con el fin de vendar a alguien. ¿Qué pasará con eso? Lo que leemos es que todo eso será quemado, como con un fuego consumidor. El punto es que no vamos a necesitar ese equipo. No necesitaremos botas para la batalla y no necesitaremos vendajes para los heridos. ¿Por qué? Esto nos habla de victoria, nos habla de liberación. Y la pregunta que debemos hacernos, mira el siguiente verso, ¿cómo se producirá esta victoria? ¿Cómo es que veremos caer a nuestro enemigo? Pues esto tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con aquel que ministró, enseñó e hizo milagros en Galilea, quien liberó esa luz de revelación, quien cambió la angustia por un gran gozo. Todas estas son claves. Y luego regresamos a una profecía, una que leímos en el capítulo 7 y que nuevamente fue referida en el capítulo 8. Y esto tiene que ver con un niño que nacería, cuyo nombre es Emmanuel. Con nosotros, Dios. Noten el énfasis del siguiente verso. Verso 5 en hebreo, verso 6 en español. Ki Yeled Yulad Lanu. Porque un niño, y este niño habla de un niño varón. Entonces un niño nos nacerá, y un hijo nos será dado. Ambos verbos están en pasivo. Realmente se trata de un niño que es dado para nosotros,
o nacido para nosotros y luego dado para nosotros. Lo que quiero enfatizar es que este término para nacer está en pasivo, en pul-al. Y luego vemos que el término para dado, para ser dado, está en nifal. Dos construcciones diferentes, pero ambas funcionan como modo pasivo. ¿Por qué es importante el pasivo? Porque habla de algo que no fue hecho por nosotros, que nosotros no logramos, sino que es algo que fue dado, provisto por alguien más para nosotros. Mira de nuevo. Porque un niño es nacido para nosotros, un niño es dado para nosotros. Y noten lo que dice. Y el gobierno estará sobre su hombro. Y su nombre, con el que será llamado, es Pele Yoetz, el Gibor, Abiad, Sar Shalom, que significa admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, quiero hacer una breve pausa para referirme a algo que la Gamarra, esa es la sección principal del Talmud. El Talmud está compuesto por la Mishnah y la Gamarra. Cuando leemos la Gamarra, nos dice en una sección que habla sobre este pasaje que hay una disputa en cuanto a estos nombres, donde dice Pele Yoetz, el Gibor, Abiad, Sar Shalom. Bien, hay 8 palabras allí, pero estamos hablando de 4 nombres. Por ejemplo, admirable consejero, un nombre. Padre eterno, otro nombre. Dios fuerte, otro nombre. Y príncipe de paz, otro nombre. En total 4 nombres. O estamos hablando de admirable, consejero, fuerte, Dios, eterno, Padre, príncipe y paz. Ahora, lo interesante es que el Talmud enseña que lo importante es que la lista tiene 8 palabras, y es verdad. Pele, Yoetz, el Gibor, Abiad, Sar, Shalom. 8 palabras. Y ellos dicen que no es casualidad. Ellos lo entienden así. Pero algunos que buscan ignorar cualquier elemento que apunte hacia el Mesías, te dirán que esto se refiere al rey Hizquillahu, Ezequías. Esa no es una interpretación aceptable. Simplemente piensa. Fíjate cómo dice, que este niño que ha nacido y ha sido dado para nosotros, sobre cuyo hombre estará el gobierno, ¿por cuánto tiempo? Muy significativo. Cuando leemos todo lo que se dice aquí, queda claro que no está hablando de un simple mortal como Ezequías, sino que habla del Hijo de Dios. Él es llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y luego mira el verso 6 o 7 para la mayoría de ustedes. Porque la multitud, lo dilatado de su gobierno y la paz, noten lo que dice, en Ketz, no tienen fin. El Mesías tomará el trono. ¿Y lo hará cuándo? Cuando regrese. Aquí está la clave. Cuando Él vuelva a la tierra, y no me refiero a la esperanza bendita o el rapto, sino que cuando el Mesías vuelva a la tierra, específicamente a Jerusalén, posándose primero sobre el Monte de los Olivos, para luego descender del Monte de los Olivos y entrar a Jerusalén, pasando por la puerta oriental, para entrar al lugar santísimo y ocupar su lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores, Emmanuel, Dios con nosotros. De eso es de lo que se nos habla aquí. Y ese reino, el reino milenial, no tendrá fin porque se convertirá en la nueva Jerusalén, que es para siempre. Entonces leemos aquí que su nombre será llamado, y no dice que Dios llamará su nombre, sino que su nombre será llamado.
Atención con la gramática. Algunos maestros que son engañadores, como Tovia Singer, si él no sabe hebreo, no debería andar comentando sobre hebreo. Ahora, si tú sabes hebreo y supuestamente eres un judío ortodoxo, entonces deberías ir acorde con la perspectiva del Talmud y decir sin duda alguna que este no es, porque la forma como él lo interpreta es así, que esto que leemos del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, es que los primeros 3 términos llamarán su nombre príncipe de paz. Lo diré de nuevo para que quede claro. Él dice que el admirable consejero, el Dios fuerte y el Padre eterno llamarán el nombre del Mesías príncipe de paz. Eso puede sonarte bien, a menos de que veas la redacción en hebreo y te des cuenta de que es una conclusión imposible. No es gramaticalmente correcto. Por eso es que digo que cuando alguien saca ese argumento, es porque o bien es un falso maestro o le falta conocimiento de hebreo. Pero si él dice, soy un seguidor del judaísmo ortodoxo, pues eso es un problema porque el Talmud, la Gamarra, en Mesejet Sanhedrin, dice que todas estas palabras, estas 8 palabras, se refieren al Mesías, porque el 8 es un número relacionado con el reino, con el Redentor y con un cambio que viene, un cambio de reino. La Gamarra lo entiende bien, comprende que se trata del Mesías y que todos estos nombres se relacionan con él. No se trata de que Dios, siendo el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, lo esté llamando a él príncipe de paz, sino que todos estos nombres se refieren al Mesías. Sigamos leyendo. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tienen fin sobre el trono de David. Esta es una clara referencia mesiánica. Y sobre su reino, que él preparará y sostendrá con justicia y rectitud. Esto declara y define que el reino mesiánico, ese reino milenial, tendrá un carácter de justicia y rectitud. Y eso será desde ahora, o sea, desde el momento en que lo asuma, hasta siempre. ¿Y quién lo llevará a cabo? El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Queda claro que no estamos hablando del rey Ezequías, estamos hablando del Mesías. De hecho, el judaísmo, en su mayor parte, aquellos que estudian la Gamarra, lo entienden y enseñan así. Toda esta idea de que sea sobre Ezequías es una falsa doctrina, promovida por gente que solo quiere mantenerse alejada de cualquier cosa conectada con el Mesías, que apunte, se parezca o tenga algo que se asemeje a Yeshua. Último verso, verso 8 en tu Biblia y 7 en la mía. Este verso también es muy informativo porque nos dice que esta verdad, esta luz, esta iluminación, no será recibida por la mayor parte de Israel. Noten lo que dice. Devar shalach Adonai ve Yaakov. Una palabra, y es un artículo genérico, no definido. Una palabra, pero está hablando de esta palabra que acaba de ser dicha, que el Señor le envió ¿a quién? A Jacob. ¿Quién es Jacob? Su pueblo de pacto. Esta palabra, esta revelación, fue enviada a Jacob, a Israel. ¿Pero qué pasó? Veinafao Israel. Pero caerá, ella caerá en Israel. Es decir, no será recibida. Es interesante porque en aquel tiempo esto era algo profético. Desde nuestro punto de vista actual, esto ya pasó, cayó en Israel, pero no caerá por siempre. Esto anuncia, y lo veremos, es un anuncio a futuro de cuando este mensaje efectivamente será recibido por un remanente del pueblo judío. Y eso será en los últimos días. Un principio maravilloso, una profecía maravillosa, una profecía mesiánica que explica y confirma Isaías 7, verso 14, y que el resultado es victoria y un cambio glorioso.
Y ese cambio glorioso es un cambio de reino. En última instancia, para que miremos al frente y entendamos que cuando el Mesías regrese, vendrá a establecer un reino que no tiene fin, que será establecido sobre la justicia y la rectitud, y que será para aquellos que respondan en fe. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con este capítulo 9 de la profecía de Isaías. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.